Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buen día, nos encontramos en uno de los viveros que estamos haciendo yerba mate en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Cerro Azul. Yo soy Mario Krivenki y hoy quiero charlar un tema que creemos es muy oportuno el momento de tratarlo, porque estamos entrando en lo que llamamos la ventana de implantación en el cultivo de yerba mate. Cultivo que viene estos últimos años atravesando un momento muy bueno, y esto lo decimos porque estamos viendo un incremento en la demanda por diferentes materiales, sobre todo desde el punto de vista de propagación del cultivo, y los viveros son como el termómetro o un indicador muy fuerte que nosotros tenemos para poder decir que el cultivo está en un momento de mucha actividad, o está atravesando por años de mucha actividad y de una bonanza económica, porque estamos viendo que en general los viveros se están quedando sin materiales al final de la ventana de plantación. Están en muchos casos sin poder cumplir los pedidos y las reservas que vienen teniendo a lo largo del año. Entonces es un momento que yo creo particularmente que es importante charlar acerca de diferentes aspectos al momento que el productor va a elegir los plantines para poder instalar su futura plantación. Amén de que tiene que pensar en la preparación del suelo y demás, hablando particularmente de lo que es elección de plantines para la instalación del cultivo, yo hablo de que hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es un aspecto legal, que no es menos importante, que se refiere a que los viveros que multiplican especies para la comercialización tienen que tener sus respectivos registros. El INASE tiene una repartición que es el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, en donde el viverista tiene que tener registrado su vivero. Obviamente tiene un certificado que le da el alta para trabajar durante un año con ese registro, y es lo que yo digo, el primer paso que tiene que tener en cuenta un productor cuando va a comprar plantines es comprarlo en viveros que están registrados. Hay todo un trabajo que se viene haciendo también, apuntando en un futuro próximo a poder certificar los plantines de yerba mate, pero en ese sentido ya hay avances importantes en el registro de las fuentes semilleras, el lugar donde el viverista se provee de semilla, que puede ser una fuente semillera propia o adquirir semilla en instituciones o productores que se dediquen a la obtención y comercialización de semilla. Estas fuentes semilleras también deben estar denunciadas en el INASE, y el INASE le da un número de material básico. Por lo tanto, el vivero, cuando va a vender esos plantines, le tiene que entregar al productor un certificado de procedencia. En ese certificado de procedencia va a constar el número básico del material que ha multiplicado. En cuanto a la oferta de materiales para multiplicar, hoy día es variada. Hay desde materiales que tienen un trabajo de mejoramiento genético bastante importante, y hasta materiales básicos que tienen una selección fenotípica, una selección visual, en donde el viverista identifica sus plantas madres, de donde se va a proveer de semilla, hace la denuncia al INASE, el INASE certifica eso y está perfectamente en regla como para multiplicar ese material. Lo que sí es importante entonces, señor productor, cuando va a adquirir los plantines, la recomendación es adquiéralo en viveros que están registrados en el INASE y que tienen un certificado de procedencia del material que ha multiplicado. Aparte de eso, hay también una inscripción que tiene que tener en el SENASA para poder transitar
con esos plantines por el territorio nacional. Es como la guía de tránsito animal, también hay una guía de tránsito vegetal que el vivero le tiene que entregar al momento que usted va a circular con esos plantines desde el vivero hacia su lugar de plantación. Bien, esto en grandes rasgos, digamos, lo que el vivero debe cumplir para estar bien en regla, digamos, bien de papeles, como decimos vulgarmente. Yendo a lo más hacia lo tecnológico en cuanto a la producción de plantines, aquí sí hay varias cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo definimos nosotros un plantín que está apto para ser implantado a campo? Hay algunas, digamos, algunas orientaciones técnicas, como por ejemplo que tiene que tener cierto diámetro a nivel del cuello, debe tener cierta altura del plantín, y generalmente el plantín, como muchas de las cosas que adquirimos, entra por la vista. Entonces, lo primero que impacta al momento es llegar y ver cómo está el plantín en cuanto a estado sanitario, a su color de follaje, a la altura, y ahí generalmente ese es un punto que nosotros notamos que el productor tiene una tendencia a comprar plantines altos, y ahí eso es un error, digamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio que es muy delicado, pero que es muy importante, entre lo que es el volumen de masa radicular del plantín respecto de la fase aérea. Y en ese sentido, la recomendación es siempre que la fase aérea no sea más de 2 a 2 veces y media lo que es la fase radicular, el volumen o la altura. Fíjense en este plantín, esta altura del volumen radicular, tenemos más o menos 2 veces la fase aérea. Este es un plantín que consideramos un plantín equilibrado. No es el caso de este otro plantín, en donde, al igual que el anterior, vemos muy buena presencia de raíces, hay un enraizamiento muy bueno. La coloración de las raíces es otro aspecto que el productor tiene que tener en cuenta. Las raíces tienen que ser blancas o marroncito claro, color cremita, no tienen que ser raíces marrones o raíces negras, por supuesto que eso indica que hay mortandad de raíces. Entonces, esta colonización del sustrato por un sistema radicular denso y con mucha presencia de raíces blancas de color claro, indica que el plantín está sano y tiene está teniendo un buen desarrollo. Volviendo al tema altura, fíjense este plantín que a la vista, si uno no observa la parte de raíces, lo ve con buena altura, que indicaría o podría ser reflejo de que sería un plantín vigoroso a campo. Sin embargo, esto es lo que yo quiero hacer notar, que esto es un plantín con cierto desequilibrio. Tiene, respecto de la gran parte aérea que tiene desarrollada, tiene una parte de raíces desarrollada que, esto llevado a campo, es casi seguro que este plantín, en momentos que no haya, que atravesamos semanas, 2 semanas sin precipitaciones, va a entrar en estrés hídrico, porque toda esta masa vegetal, todo este follaje, está transpirando agua, y la reposición de lo que transpira la parte aérea la hace a través de las raíces. Por eso es importante ese balance que yo mencionaba hace un momento, de no más de 2 a 2 partes y media el volumen de raíces trasladado a la fase aérea. Esto en vivero es bastante difícil, o digamos es una de las cuestiones que es complicada manejar en la producción de plantines en vivero. Y esto está muy relacionado también al tipo de contenedor que se usa en la producción de plantines, que también es muy variado, y que eso un poquito más adelante voy a charlar. Esta cuestión, digamos, requiere manejo durante la producción de plantines, para que no tengamos esta situación en donde la altura se escapa. Esto se maneja básicamente con el grado de sombreamiento,
que es la media sombra que usamos en la estructura del invernáculo. No tiene que ser una media sombra del 80% porque es demasiada sombra para la producción de plantines de yerba mate, y esto nos damos cuenta cuando un plantín fue producido en un vivero con mucha sombra. Ocurre esto, son plantines muy altos, son muy tiernos desde el punto de vista del follaje, o sea, ven que ante el mínimo estrés hídrico ya tenemos caimiento del follaje y se dobla el ápice. Entonces esto lo manejamos con media sombra y con poda. Cuando tenemos esta situación que el plantín tiende a escaparse en altura, podemos recurrir a la poda vegetativa de despunte, de tal manera de manejar en forma equilibrada el plantín, como es este caso. Este es un plantín que se ha podado hace una semana y media, de tal manera de eliminar esta parte del brote tierno e ir rustificando el plantín. Este es un plantín que ya fue podado oportunamente. Aquí se puede ver la zona de corte, la brotación nueva, y esto es, fíjense, está como plastificado. Este es un plantín que está bien rustificado como para llevar a campo. Otra cuestión, no buscar un plantín que tenga, como ocurre aquí o como esto que le mostré, de un color verde oscuro. Preferiblemente que tenga una coloración tirando a un verde clarito, hasta casi medio amarillito. Obviamente no ir a un plantín que esté amarillento del todo, pero esta es una de las maneras que nosotros podemos forzar, entre comillas, a que el plantín se vaya rustificando. Ir reduciéndole la frecuencia de riego, ir reduciendo la nutrición y ir permitiendo mayor insolación. Si pudiéramos ya en los últimos 15 días antes de hacer entrega al plantín, de dejar estos plantines directamente al sol, sería lo ideal. Vuelvo de vuelta a estos plantines altos. ¿Por qué la recomendación de hacer la poda en el vivero? O ya si el productor compra plantines altos, antes de plantar, la recomendación es hacerle una poda. A 25 o 30 centímetros, hacer una poda, no le va a pasar nada al plantín. ¿Por qué? Porque cuando se planta esto, toda esta parte va enterrada, se entierra, inclusive el productor suele enterrar un poquito más de lo que es el volumen de raíces y sustrato, tapa cierta porción del cuello de la planta, y todo esto queda, digamos, puesto a la superficie en el lugar definitivo. Obviamente va una cobertura hacia el plantín, que generalmente y tradicionalmente se trabajaba con ponchitos de paja. Hoy ya prácticamente no se trabaja con ese material, salvo ciertas zonas. Sí se trabaja mucho con el laminado o con costanero o tablitas. Esta protección es una protección de entre 15 y 25 centímetros de altura, dependiendo la altura de las láminas o de las tablitas y de cuánto es enterrado. Entonces un plantín de esta altura va a quedar toda esta porción por arriba de la protección, y esto va a sufrir las corrientes de viento, no le da sombra nunca. La primera helada que aparece, esta zona va a ser dañada. Por eso es importante el equilibrio de lo que yo llamo el equilibrio fase radicular, fase aérea, no más de 25 centímetros de altura. ¿Sí? Bien, hablando un poco de digamos, todo el manejo para producir estos plantines se simplifica o se complica dependiendo del contenedor que nosotros trabajemos. Yo les estoy mostrando estos plantines quizá de uno de los peores contenedores para trabajar en la producción de yerba mate, que son las tradicionales bandejas 40-90, las tradicionales bandejas forestales que se usaban y se usan en la producción de plantines de pino. Esto se adoptó en muchos viveros de yerba mate, pero la yerba mate, por su estructura foliar y el tipo de hoja, entra en competencia muy rápidamente en esta bandeja que tiene 40 cavidades de 90 centímetros cúbicos cada cavidad.
Al entrar en competencia, ¿qué pasa? Rápidamente se dispara el desarrollo en altura con entrenudos muy largos y genera dominancia de ciertos plantines respecto de otros. Entonces baja mucho la eficiencia de producción de los plantines. Nosotros hacemos el repique de las 40 cavidades y bien manejado tenemos que estar contentos de tener una eficiencia de 70-75%. Si logramos eso es porque hemos hecho bien los trabajos de manejo de la producción del plantín. Los contenedores que mejor se adaptan a la producción de plantines de yerba mate son los famosos tubetes. En ese sentido, los que mayormente se ve que se usan en los viveros son los de 110 centímetros cúbicos y los de 120. A pesar de que es más chiquito en altura, tiene mayor diámetro y alberga 120 centímetros cúbicos de sustrato. Aquí caben 110 centímetros cúbicos. Para mí los dos son muy buenos materiales. Son muy buenos materiales en el sentido de que al ser tubetes, a mí me permite reordenar la producción de plantines y ir tamañando, clasificando durante el desarrollo del plantín, de tal manera de agrupar los plantines que están desarrollando bien y los que están quedando dominados los voy separando y los manejo en otras bandejas. Esto obviamente van sobre bandejas portatubetes y de esa manera puedo levantar la eficiencia en la producción de plantines. Un plantín bien desarrollado de estos, fíjese la diferencia que hay respecto de este. O sea, los dos tienen muy buen enraizamiento, los dos tienen buen equilibrio de planta. Esta altura de sustrato está repetida 2 veces, o sea, tenemos casi 2 partes a 1, igual que este. Pero miren la diferencia de lo que es profundidad de enraizamiento. O sea, esto llevado a campo va enterrado 10-12 centímetros y esto en el campo, en el perfil de suelo, ya se me va a 15-18 centímetros. Hay una ventaja importante del sistema de raíces que empieza a captar agua a mayor profundidad ya en el perfil del suelo, ya en el momento mismo de la implantación. ¿Sí? Aparte de todos los otros beneficios que estuvimos charlando, está la ventaja propia de poder ingresar más en el perfil del suelo en el momento que se hace la implantación. Importantísimo, vuelvo a reiterar esto, tiene que tener una colonización de raíces importante. Cuando el plantín está maduro, ya tuvo el tránsito de los meses necesarios, esto es lo que define entonces, en síntesis, la calidad del plantín. Un gran enraizamiento, madurez del tallo y coloración de la hoja, y al tacto se siente como que fuese un material plastificado. Esto no está tierno, esto no va a sufrir un estrés hídrico corto, no le va a hacer nada. Sin embargo, estos plantines que tienen mucho de material, brotación nueva, tiernita, esto sí va a tener un estrés en el momento de la plantación, que dependiendo de cuán fuerte sea el estrés hídrico o una helada fuerte, va a sufrir más o inclusive puede llegar a perderse. Entonces, esas serían las cuestiones prácticas a tener en cuenta al momento de la elección de un plantín. ¿Esto cómo se logra? Se logra con plantines que están por lo menos 8 meses en el vivero. Podemos lograr acelerar un poco el tránsito de esto si nosotros, hacemos los repiques de hasta diciembre, enero. Pueden, con un buen manejo, con un buen equilibrio de nutrición y con un buen manejo de la iluminación, podemos llegar a sacar plantines en buenas condiciones, póngale para junio, plantines que van a estar con 5 o 6 meses, pero que, digamos, no van a tener la misma colonización de raíces en el sustrato,
Obviamente va a ser un plantín que no va a tener la poda, aunque parezca una cuestión que solamente para limitar el desarrollo en altura, es una práctica que le imprime un desarrollo de rusticidad en el plantín muy importante, porque digamos todo lo que está absorbiendo del fertilizante y del agua que se va en producción de material de biomasa al hacer la poda, digamos, nutrición que se va almacenando en el tallo y en el desarrollo de raíces, que va a ser importante en el establecimiento del futuro plantín en el campo. Igualmente, este plantín con 6 meses que no llega a tener el mismo desarrollo de raíces que lo que estuvimos viendo en estos otros tipos de plantines, está equilibrado siempre y cuando no presente tejido nuevo, brotación nueva y ya tenga cierto grado de rusticidad, se instala y se logra buenos índices de prendimiento, pero no es la misma calidad de plantín que lo que se logra cuando ya está 8 meses o un poco más de 8 meses, 10 meses, 12 meses. Obviamente que la cantidad de raíces que ya tenemos en el sustrato, el diámetro a nivel del cuello y la cantidad de reserva que hay en este plantín le da mucho más chances de sobrevivir al momento de la implantación. Bien, entonces, aparte de todas estas recomendaciones técnicas que desde el INTA nosotros difundimos para que esté en conocimiento del productor o de todo aquel que va a encarar el desafío de instalar un cultivo, las esté conociendo y las pueda poner en práctica al momento de adquirir sus futuros plantines para su futura plantación. Yo quiero hacer hincapié en lo que significa instalar un cultivo de yerba mate, que fuera de un costo sumamente elevado que tiene hoy. Tenemos que estar pensando que estamos instalando un cultivo que lo vamos a trabajar por lo menos 50 años, y entre 50 y 100 años, porque hay registro y hay evidencia de plantaciones que hoy están con más de 100 años y siguen produciendo. Entonces, hablar de un cultivo que va a estar produciendo biomasa y produciéndole cosecha al productor por más de 50 años, no es estar hablando de algo que no es real. Esto es así. Entonces, es sumamente importante que el productor tenga en cuenta estos aspectos, como así también la calidad digamos, si puede optar por alguna genética que tenga, algún material que tenga algún trabajo de mejoramiento genético atrás, todo esto va a redundar en el beneficio que su plantación va a darle durante todos estos años de cosecha. En ese sentido, por suerte el INTA tiene ya un trabajo de casi 50 años de mejoramiento genético y de desarrollo de materiales que están disponibles al sector productivo. Están disponibles tanto en la forma de semillas, que es altamente demandada por el sector de los viveros, y también está disponible con un stand de plantas que podemos producir en esta estación experimental para implantación a campo, que generalmente van mayormente orientadas a los programas de desarrollo que tiene la estación experimental de Cerro Azul, programas de intervención en territorio, y en ese sentido es importante que el productor que quiera llegar a plantines terminados con la genética y los materiales del INTA entre en contacto con sus agencias de extensión, que por suerte tiene una presencia territorial en la provincia sumamente importante. Entonces acérquese, entre en contacto y anótese o vea qué es lo que tiene que hacer como para poder llegar a estos materiales. Bien, espero que este material le sea de mucha utilidad. Para cualquier consulta
o necesidad que tenga, al pie de la filmación van a estar los contactos, así que gustosos estaremos respondiendo las demandas. Que tengan buen día.